postural y oscilatoria, ¿sí? Oscilatoria, o sea, postural es todo el tiempo que el pie está haciendo contacto con el piso, postural, ¿sí? Oscilatoria es todo el tiempo que el pie no hace contacto con el piso, ¿sí? Esas son las fases, postural y oscilatoria, ¿sí? Entonces, regrésale a la primera diapositiva, bueno, del donde está lo de las fases. Las fases de la marcha postural y oscilatoria, la oscilatoria se divide en 3, ¿sí? Y la postural se divide en 4 subfases. Entonces así se explican fases y subfases, ¿sí? La fase postural, como dice ahí la diapositiva, es un 60% mayor, el mayor tiempo cuando caminamos, pues tenemos el pie tocando el piso y un rato breve, pues el pie está flotando. Regrésale antes. A donde está lo de la oscilatoria. Ah. Bueno, en la oscilatoria, como les decía, tienen 3 subfases. Entonces, fases de la marcha son 2, postural y oscilatoria. Subfases de la marcha es la fase oscilatoria tiene 3 subfases, se divide en 3, que es la aceleración, la oscilación intermedia y la desaceleración, ¿sí? La aceleración es básicamente cuando estamos comenzando el paso. La oscilación intermedia es cuando está a la mitad del paso y la desaceleración es cuando ya va a llegar la fase del choque de talón, que frenamos un poquito, por eso se llama desaceleración. Regresamos a las subfases de la fase postural. Antes. Ahí. Bueno, cuando caminamos son 4 subfases las que hacemos en las que contacta el pie el piso. Una, el choque de talón. Si ustedes ahorita dan un paso, pues van a ver cómo apoyan primero el talón. Luego de apoyar el talón, que se supone que el talón se apoya levantando el pie o haciendo una dorsiflexión del pie, ¿sí? Por eso dice que si está débil el tibial anterior, que es el músculo que hace el pie para arriba, pues el paciente se va a caer con cualquier superficie irregular, o aunque no haya una superficie irregular, como el pie no se levanta, pues el paciente se va a caer porque el pie no se alza. Entonces, primero se hace el choque de talón. Luego llega el pie sobre lo plano, ¿sí? O sea, después de que choca el talón, apoyamos el pie. Y luego, sigue la postural intermedia, que también ahí se mantiene el apoyo del pie. Y luego se da el impulso, que es cuando hacemos el pie como en punta, para poder dar pie al otro paso y que el otro pie haga lo mismo, el choque de talón, pie sobre lo plano, postural intermedia e impulso. Entonces, si yo en el examen les pregunto cuáles son las fases de la marcha, me tienen que contestar postural y oscilatoria. Si yo les pregunto las subfases de la fase postural, me tienen que contestar las subfases que ya les mencioné, y de la oscilatoria, lo que ya les mencioné, ¿sí? La diapositiva que sigue. Bueno, ahí se ejemplifica un poquito más de la fase oscilatoria, lo que es la aceleración, que es cuando el pie pues avanza hacia adelante, la oscilación intermedia y la desaceleración. Apagó el micrófono. ¿La que sigue? Bueno, en eso es uno, ahí se ve la base de sustentación, ¿sí? Que es a lo que me refería, la medida en la que los pies están separados uno de otro. Más o menos es entre 5 y 10 centímetros. Ahorita que se acabe la clase, caminen y fíjense en todos esos detalles. ¿Cuánto separan los pies?
cómo apoyan primero el talón, cómo ya cuando van a dar el paso, contraen el tríceps ural y hacen el pie en punta para poder dar paso a que el siguiente pie apoye el talón, y haga las fases y las subfases. Y también, bueno, en cuanto a lo de la cadera, hay ¿cómo se llama? Una oscilación, pues, de la cadera, o del lo que es el sacro, hacia un lado y hacia el otro de 2.5. ¿Continuamos? Igual y continúen donde se quedaron y ya si hay una observación yo se las digo. Bueno, vamos a continuar con el dolor. Los enfermos con este problemas de calzado van a tener un dolor en todas las porciones de la fase postural, lo que dará por resultado una marcha antálgica. Los enfermos con espolones del talón tendrán un dolor en el momento del choque del talón de la fase postural. Aquellos con osteoartritis de la rodilla o de la cadera tienen un dolor en todas las partes de la fase postural y en general pasan tan poco tiempo en esta fase como pueden porque les causa mucho dolor. Los enfermos con dedo gordo rígido quizá no sean capaces de hacer el impulso adecuado a causa del dolor, lo que da por resultado una marcha de pie plano. Las articulaciones fusionadas, pues estos los pacientes con esa fusión de tobillo, rodillas o cadera van a tener dificultades en todas las fases de la marcha. Si solo está fusionada una articulación, el enfermo va a ser capaz de compensar el problema de modo que no se manifiesta un trastorno importante. La rodilla fusionada puede forzar al sujeto a levantar la cadera en el lado afectado de modo que el pie pueda salvar el suelo. Y en la exploración de la marcha debe estar integrada con la exploración de toda la extremidad inferior. La intervención de las extremidades superiores en la marcha va a consistir en que éstas se balanceen en secuencia con la extremidad inferior opuesta para que ocurra una marcha equilibrada y suave. Y eso es todo. No mencionaba en el capítulo como las alteraciones de la marcha en las diferentes patologías. No, doctora. Y según yo sí lo mencionaba, pero bueno, luego lo checo. Bueno, ahí cosas importantes. Por ejemplo, cuando en un paciente con, como decía, debilidad del glúteo medio, por alguna displasia de cadera, por alguna radiculopatía que afecte la raíz L5, cuando hay esta debilidad, pues el paciente mueve mucho los glúteos hacia un lado. Entonces hace como lo que se llama marcha de pato, ¿sí? Esta marcha se llama marcha en Trendelenburg. La podemos ver en los niños que tienen luxación congénita de cadera e incluso, bueno, lo ideal es que la luxación se detecte mucho antes, pero bueno, si el niño no tuvo suerte y los doctores no habían estudiado eso, se puede detectar ya en la infancia con la marcha en Trendelenburg. Y pues obviamente se hace la prueba de Trendelenburg en donde paras al niño sobre un pie y la cadera se desvía hacia el lado débil, ¿sí? Entonces, bueno, ya ahí puedes estar deduciendo que el paciente tiene una luxación congénita de cadera. Bueno, otra alteración de la marcha es la marcha festinante, ¿sí? Bueno, la velocidad, bueno, el paso tiene cierta velocidad, ¿sí? En los pacientes con Parkinson,
no, no tienen como el circuito que se da para lo que es en el sistema nervioso, para lo que es establecer un patrón de marcha en los pacientes con Parkinson se daña, ¿sí? Entonces, normalmente tienen bradicinesia, pero o sea, movimientos muy lentos, pero en contraste, la velocidad de la marcha aumenta, ¿sí? El paciente puede ir caminando normal y de repente empieza a caminar rápido, rápido, rápido con pasos cortitos y no puede frenar y termina cayéndose. Esto se llama marcha festinante. Nosotros debemos de saber que el paciente con Parkinson tiene mucho riesgo de presentar ese tipo de marcha y tenemos que indicarle un auxiliar, sea un bastón, sea un andador, dependiendo del caso, para prevenir caídas. La principal causa de muerte en el paciente con Parkinson no es el Parkinson en sí, sino las secuelas debido a la postración de fracturas de fémur, fracturas de cadera, neumonía por hospitalización prolongada, pero todo esto derivado a las caídas. En el paciente con Parkinson la rehabilitación es muy interesante porque se usan lo que son unos pulsos. Hay aparatitos que marcan como lo que es la velocidad del paso y al paciente se le hace como un sonido, así como cuando, por ejemplo, están marchando los soldados y le dicen 1, 2, 1, 2. Eso es lo que hace el aparato, como que marca un sonido que el paciente va a asociar a la velocidad del paso. Y cuando el paciente se descontrole en su marcha, que tenga la marcha festinante, pone su aparatito y al escuchar el sonido, como que el cerebro hace la vía y hace que el paciente dé el paso a la velocidad que debe ser y que vuelva como a recuperar el patrón de marcha. También en el paciente con Parkinson establecemos otro tipo de manera de caminar, como es la marcha militar, o sea, que el paciente alce el pie como soldadito. ¿Por qué? Porque el paciente va a llegar en determinado momento a perder la capacidad de caminar normalmente. ¿Por qué? Porque el cerebro la va a bloquear. Así. Cuando el paciente pierde esa capacidad, nosotros ya le enseñamos al paciente a caminar de otra forma y es bien raro porque el paciente no va a poder caminar como camina normalmente, pero sí va a poder marchar. Entonces, como que tenemos que ganarle las vías pues al cerebro de las maneras de caminar. Entonces, todo esto pues viene valorado con la marcha. Otra cosa, en los pacientes con hemiparesia. El paciente con hemiparesia va a tener uno pie péndulo, o sea, debilidad del tibial anterior y el pie caído, pie péndulo, ¿sí? Y otro, como va a tener debilidad de un lado del cuerpo, el paciente lo que hace es con un pie apoya normal, pero con el otro, como no puede alzar la rodilla justamente, hace una marcha que se llama ensegador, o sea, hace un giro de la pierna para poder suplir. Cuando uno levanta un poquito la rodilla, el paciente no puede y aparte el pie cae bruscamente. Entonces, esto es la marcha ensegador y el pie péndulo, característicos del paciente con hemiparesia. Entonces, bueno, pues nada más eso de momento, ya después si me acuerdo de alguna otra observación la veremos. Estudien, lean estos temas, no los van a volver a ver, pero sí pueden venir preguntas en el ENAR, me van a decir, ay, ¿qué era? Acuérdense bien fases, subfases. Acuérdense las principales alteraciones en la marcha. Y pues bueno, nada más. Nos vemos mañana. Hasta mañana, doctora. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Bye.